Estás viendo exactamente lo que ve un operador de dron ucraniano. Son las 2:37 de la mañana y estás cazando el objetivo. Virat, un petrolero ruso de 115,000 toneladas. Tu misión: destruir la economía rusa. Un barco a la vez. Esta noche fueron 2 petroleros. La próxima semana pueden ser 5, 10. ¿Quién sabe? Porque Ucrania descubrió algo que lo cambia todo. Y aquí está lo más loco. Rusia tiene toda una flota en el Mar Negro, buques de guerra de $500 millones que podrían defender esos petroleros, pero no pueden hacer nada. ¿Por qué? Eso es justo lo que te mostraré ahora. Déjame enseñarte el punto débil que Rusia no quiere que sepas. No son barcos de guerra, son petroleros. Más específicamente, una flota secreta entre 600 y 1,400 barcos viejos que Rusia usa para exportar petróleo y evadir las sanciones occidentales. Es la llamada flota sombra rusa, y aquí está lo que la hace genial. Estos barcos transportan lo único que mantiene funcionando la maquinaria de guerra rusa: mucho dinero. Son 3 millones de toneladas de petróleo al mes que salen del Mar Negro, y Ucrania descubrió que puede destruir esa línea de suministro usando drones de $250,000. ¿Sabes qué es lo más loco? Rusia no puede defender esos petroleros. Exponer buques de guerra que cuestan 500 millones es un jaque mate económico. ¿Y quieres saber cómo Ucrania llegó a ese descubrimiento? Déjame darte un contexto rápido. El año era 2022. En marzo, Rusia bloqueó puertos de Ucrania. En ese momento, Ucrania no tenía una marina para responder, así que usó misiles Neptune desde la costa y hundió el Moskva, el crucero de 12,000 toneladas entre 2023 y 2025. Empezó a cazar barcos rusos en sus propios puertos. Destruyó el submarino Rostov-on-Don, la corbeta Ivanovets, el patrullero Sergei Kotov. Forzó a la flota del Mar Negro a huir de Sebastopol a Novorossiysk, donde ahora se esconde. Ucrania estaba ganando la guerra naval, pero se dieron cuenta de algo muy importante. Ellos podían hundir 10 buques de guerra, pero si Rusia exporta 3 millones de toneladas de petróleo al mes, la guerra continúa, el dinero sigue fluyendo. Y fue entonces cuando los ucranianos decidieron cambiar de objetivo, dejaron de atacar solo barcos militares y empezaron a atacar petroleros. Ahora, ¿sabes por qué la flota sombra es tan vulnerable? Cuando los países occidentales impusieron sanciones al petróleo ruso, Rusia ya no podía usar barcos normales. Compañías legítimas y aseguradoras se negaron a transportar petróleo ruso por encima del tope de precio del G7. Entonces, Rusia formó una flota paralela. Barcos viejos con más de 15 años, algunos con más de 20 años, barcos que ya deberían estar en el desguace. Estos barcos están registrados en países como Gambia, Islas Marshall, Seychelles y son gestionados por empresas fantasma en Hong Kong, Shanghái y Dubái. ¿Y sabes qué es aún peor? Operan sin seguro legítimo, sin las protecciones que tiene el 90% de la flota mundial. El Kairos, uno de los atacados, tiene 23 años y es gestionado por una empresa en Shanghái usando la bandera de Gambia. Pero todo indica que fue removido del registro por tener una certificación fraudulenta, potencialmente por ser un barco sin país. El Virat, construido en 2018, sigue el mismo patrón. Una empresa en Hong Kong con bandera de Gambia apaga su sistema de posicionamiento global, hace transferencias de carga en medio del océano para ocultar el origen del petróleo. Y Ucrania sabe exactamente cómo explotar esas vulnerabilidades. La operación es casi elegante. Ucrania tiene personal en Estambul, Turquía. El motivo es simple. Todo petrolero necesita pasar por los estrechos turcos. Estoy hablando del Bósforo y los Dardanelos. No hay otra ruta.
Cuando un petrolero de la flota Sombra pasa, alguien lo ve, lo anota y lo reporta. A partir de ahí es pura matemática, porque esos barcos tienen destinos limitados, pocos terminales petroleros en el Mar Negro ruso. Novorossiysk es el principal. Ucrania sabe a dónde va el barco, conoce la velocidad promedio, calcula la ruta y posiciona los drones. Los drones Sea Baby cuestan $250,000 cada uno. Tienen un alcance impresionante, navegan cientos de kilómetros, llevan explosivos para causar daños serios y son controlados remotamente con cámaras en tiempo real. Ucrania espera el momento adecuado, usualmente de madrugada. Lanza drones que cruzan rápido las aguas, se acercan al casco y explotan. Y hay un detalle aún más impresionante en estos ataques. Ucrania ataca los barcos vacíos cuando están regresando para cargar petróleo. ¿Puedes imaginar por qué hacen eso? ¿Por qué un barco vacío no causa un desastre ambiental? No tiene 100,000 toneladas de petróleo para derramar. Es pura estrategia, causa daño económico sin una catástrofe ecológica que haría que la opinión internacional se volviera en su contra. Y en esos momentos, sé que muchos se preguntan, está bien, ¿pero esa estrategia está funcionando? Y mira, los números no mienten. Desde los ataques del 28 de noviembre, el seguro de riesgo de guerra en el Mar Negro se disparó. Estamos hablando de un aumento de alrededor del 70% para un barco de 60 millones, de $240 a $300,000 extra por viaje. Eso afecta directamente el margen de ganancia. Ahora considere esto, el petróleo ruso ya se vende con descuento a la India y China. Y si le sumas ese costo, bueno, las cuentas no cuadran. Las exportaciones de Novorossiysk cayeron un 22%, de 3.2 millones a 2.5 millones de toneladas por mes. La terminal consorcio del oleoducto del Caspio, utilizada por Kazajistán, tenía 3 boyas de carga. Ahora solo una funciona de manera intermitente. El petrolero Furia, que transportaba petróleo ruso hacia la India, dio la vuelta en el mar Báltico, simplemente regresó. Las refinerías indias temen las sanciones secundarias y los riesgos físicos. Los informes indican que las importaciones indias de petróleo ruso podrían caer a su nivel más bajo en 3 años. Y de hecho, la India era el principal comprador del petróleo ruso con descuento, pero ahora está retrocediendo. Ahora que ya entendiste el tamaño del problema, debes estar preguntándote, ok, pero ¿Rusia tiene buques de guerra? ¿Por qué no protege sus petroleros? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La flota del Mar Negro, en teoría, tiene esa capacidad. 2 fragatas Grigorovich, 2 Krivak, corbetas, lanchas misilísticas, patrullas. En teoría se puede escoltar. Pero hay 3 problemas enormes. Primero, la flota está traumatizada. Perdió el Moskva, el Rostov-on-Don, el Ivanovets. La lista sigue, los comandantes saben que cada salida del puerto puede ser fatal. Los drones ucranianos demostraron que pueden alcanzar barcos en alta mar, incluso estando protegidos. Segundo, la flota no entrena, está atrapada en Novorossiysk, rara vez sale, no desarrolla habilidades para operaciones complejas. Escoltar un petrolero mientras se defiende contra drones acuáticos y aéreos exige coordinación práctica y tripulaciones entrenadas. La flota del Mar Negro no tiene ninguna de ellas. Y en tercer lugar, el dilema mortal. Escoltar petroleros significa exponer buques de guerra. Un buque de guerra ruso vale 500 millones. Un dron ucraniano cuesta 250,000. Si Rusia envía una fragata para proteger un petrolero y Ucrania envía 5 drones para atacar la fragata, ¿cuál es el cálculo? ¿Rusia arriesga perder un barco de $500 millones para proteger un petrolero que ni siquiera es suyo, que pertenece a una empresa fantasma en Hong Kong? No tiene sentido económico, no tiene sentido táctico, es un dilema sin salida y Ucrania lo sabe, aún más. Si Rusia empieza a escoltar petroleros, Ucrania va a lanzar ataques coordinados con enjambres de drones, 5, 10 simultáneamente, sobrecargando las defensas y con inteligencia occidental.
Ucrania sabe cuándo salen los barcos rusos, sabe dónde están. Aviones de la OTAN sobrevuelan el Mar Negro regularmente y recopilan datos, monitorean movimientos. La información llega a los ucranianos y saben lo que hizo Rusia. Instruyó a los barcos de la Flota Sombra a apagar los sistema de identificación automática. En otras palabras, eso significa volverse invisibles, pero solo funciona parcialmente. Estos barcos necesitan pasar por los estrechos turcos, tienen que ir a los mismos terminales, las rutas son previsibles, los destinos son conocidos. Puedes apagar el sistema de posicionamiento global, pero no puedes cambiar la geografía, y los efectos van más allá. Kazajistán está furioso. El 80% de su petróleo sale por la terminal consorcio del oleoducto del Caspio en Novorossiysk. Cuando Ucrania ataca, afecta la economía kazaja. Ellos hicieron protestas formales, pero al mismo tiempo están aumentando las exportaciones por el Mar Caspio hacia Azerbaiyán. Están usando otro oleoducto. Las exportaciones por esa ruta deben aumentar un 30% en diciembre. Es una diversificación forzada. Kazajistán está aprendiendo de la manera más dura que no puede depender de Rusia. En cuanto a Turquía, bueno, está en una posición delicada. Hubo ataques en la zona económica exclusiva turca. Las autoridades turcas condenaron los ataques, dijeron que amenazan la seguridad de la navegación. Pero la condena fue solo verbal, sin consecuencias reales. El motivo: Turquía suministra drones a Ucrania, mantiene canales diplomáticos, actúa como mediadora, no puede romper con Kiev. Al mismo tiempo, los turcos enfrentan una pesadilla. Imagina un petrolero cargado incendiándose cerca del Bósforo. Estambul tendría un problema ecológico y de navegación catastrófico. Probablemente está presionando a Ucrania entre bastidores, pidiendo que trasladen los ataques más hacia el este. Y hay otra cosa que necesito mostrarte. Un acontecimiento bastante extraño, por decirlo menos. 3 días antes de los ataques en el Mar Negro, un petrolero llamado Mersin perdió contacto cerca de la costa de África. Ese barco acababa de transportar petróleo ruso. La misma noche en que Ucrania atacó al Kairos y al Virat, el Mersin se hundió. La causa aún es desconocida. Sería una coincidencia. Tal vez, pero plantea la cuestión: ¿hasta dónde pueden llegar los ucranianos con estos ataques? La verdad es que nadie lo sabe, pero una cosa es segura: Rusia no puede ignorar esto. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Existen 3 escenarios probables. El primero de ellos es que Rusia intente usar convoyes armados, juntar petroleros y escoltarlos con buques de guerra. Pero eso crea un gran objetivo. Ucrania, entonces, puede lanzar ataques masivos, enjambres de drones y sobrecargar sus defensas. El riesgo es alto. El segundo escenario sería que algunos países de la OTAN usen el argumento de que los barcos apátridas, es decir, sin un país, serán interceptados. Si el barco carece de país, pierde protecciones legales. Fuerzas navales europeas, británicas, francesas y danesas pueden comenzar inspecciones agresivas en el Báltico y el Mar del Norte, y pueden hacer esto citando la seguridad ambiental y el cumplimiento de sanciones. Apretaría aún más el cerco sobre la flota sombra de Putin. Tercero, y tal vez lo más probable, la flota sombra simplemente deja de funcionar por sí sola. Piensa conmigo: si eres dueño de un barco y ves que en cada viaje a Rusia existe el riesgo de ser atacado, el seguro se volvió casi 2 veces más caro. Los puertos están dañados, causando retrasos, y tus principales clientes, como la India, tienen miedo de comprar. En algún momento haces las cuentas y te rindes, ya no vale la pena el riesgo. Y eso ya empezó a suceder. La empresa turca Besiktas Shipping, por ejemplo, ya retiró sus barcos del comercio ruso. Si más compañías siguen ese ejemplo, Rusia se vuelve cada vez más dependiente de una flota cada vez más pequeña de barcos, cada vez más viejos y peligrosos. Y eventualmente la capacidad física de exportar petróleo por el Mar Negro será seriamente limitada. Como puedes ver, Ucrania encontró algo raro en la guerra moderna. Una forma de atacar que no depende de tanques, aviones o soldados. Depende solo de matemáticas y geografía. Explorando las vulnerabilidades legales y económicas de un sistema que la propia Rusia creó para evadir sanciones, usando drones que cuestan una fracción del valor de un buque de guerra.
para obligar a Rusia a elegir entre proteger su flota militar o proteger su economía. Y Rusia, bueno, no puede hacer ambas cosas. El Mar Negro dejó de ser solo un teatro de operaciones navales, se convirtió en la línea de frente de una guerra económica, y por ahora, en esa guerra, Ucrania está ganando. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que atacar la economía del adversario es más eficaz que ganar batallas en el campo? Escribe en los comentarios tu opinión. Si este video te hizo ver este conflicto de una forma diferente, compártelo con alguien que también se interese por estrategia y geopolítica, y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Gracias y hasta la próxima.